Questa mattina il console del Messico aveva già parlato di questo importantissimo progetto a livello sociale, a livello umano e anche a livello ovviamente economico, che riguarda la mediazione bancaria, che è diventata una buona prassi per l'Infonavit. Nella logica dello studio comparato della materia che porteremo avanti domani con la tavola rotonda, è di grande interesse per noi perché abbiamo veramente bisogno di guardare oltre su un progetto così importante sia per la mediazione ma per tutta la complessità. E quindi per presentarlo nel migliore dei modi adesso passo subito la parola a Blanca che ci fa una sintesi di quello che è l'istituto dell'Infonavit e dopodiché diamo la parola alla responsabile del centro di mediazione, Elda Catalina Monreal Pérez. Sí. Ok, grazie mille. ¿Ya empieza? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Sé que es cansado y ya estamos cansados todos después de una larga e interessante jornada. No, un attimo, visto il successo dell'intervento di Marta e Salvador, che avete capito tutti benissimo, quindi proveremo a sentire a Catalina nel suo intervento, però per spiegarvi brevemente in due parole questo bellissimo progetto dell'Infonavit. E l'Infonavit, diciamo, è l'istituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, cioè l'istituto del Fondo Nazionale della Casa per i Lavoratori. E diciamo che su questo fondo i datori di lavoro versano una parte dei contributi, tipo un 5% a questo fondo per ciascuno dei lavoratori che hanno assunti, in modo di far diventare questi soldi un modo di risparmio per i lavoratori che li accompagna per tutto il suo percorso lavorativo, o nel caso hanno bisogno di un credito, hanno bisogno di migliorare una casa e hanno una insolvenza con i mutui, e l'Infonavit gli dà una mano, li aiuta e gestisce questi crediti per risolvere il problema di insolvenza. E presso l'Infonavit si è creata questa direzione di mediazione ipotecaria. Come spiegarlo? Perché sono termini molto tecnici, però diciamo che nel momento in cui una persona, questo lavoratore che ha chiesto un credito, si trova in un momento di insolvenza, si trova in un momento di difficoltà, anziché gestire questa problematica attraverso le persone, diciamo, di recupero debiti come un'esecuzione a un livello giudiziario, hanno introdotto la figura della mediazione, cioè ci sono dei mediatori, dei negoziatori che accompagnano a queste persone incaricate di, come diciamo, di recuperare questi debiti e vedere, studiare un po' la situazione in cui si trova questa persona, qual è il suo stipendio, quali sono le risorse e se c'è qualche modo di raggiungere un accordo adatto alle circostanze economiche del momento. Più o meno con queste nozioni vogliamo sentire alla direttora per condividere la sua esperienza in questo centro. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Monreal y vengo de México y como ya lo dijo Blanca en la introducción, vengo del Infonavit, que es el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Y bueno, les voy a decir un poco la historia del Infonavit para que entiendan mejor qué es el Infonavit y cómo se compone, para que entender también su complejidad. El Infonavit se crea en 1972 para dar cumplimiento al artículo constitucional que señala el derecho de la vivienda de todos los individuos. Es por eso que se crea. Es un instituto tripartita. Eso significa que está compuesto por tres partes: el sector trabajador, que son todos los sindicatos de trabajadores o los empleados no sindicalizados, que es el sector empresario o empresarial o patronal, que son todas las cámaras de comercio o todos los que son patrones, y el tercer sector, que es el sector gobierno,
que es un representante que propone el presidente de la República ante estos otros dos sectores que ellos aprueban o no aprueban. Todas las decisiones que se tomen en el Infonavit las deciden las tres partes. No hay una decisión que tome solamente el director general, en este caso el maestro Alejandro Murat, ni tampoco que la tome solamente algún sector, el trabajador o el patronal. Todo se toma con las tres, con la unanimidad de la decisión, lo cual hace todavía más complejo muchas de las cosas en el Infonavit y lo que afecta de manera directa muchas veces la mediación que llevamos en el Infonavit. Como ya explicó Blanca, es una prestación obligatoria que da el patrón al trabajador y se conforma del 5%, y esto se hace un fondo y es una bolsa que se utiliza para dar préstamos a todos los trabajadores que deseen adquirir una vivienda. La importancia del Infonavit radica en que es como un banco, lo podríamos ver como un banco social en el sentido en que presta dinero a personas o a trabajadores que si acudieran a algún banco comercial o a algún banco tradicional no adquirirían ningún crédito para vivienda, porque muchos de estos trabajadores ganan 2.5 veces salario mínimo o menos, o en promedio están ganando 5 salarios mínimos, que por ejemplo 2.5 salarios mínimos mexicanos equivalen a 3.300 euros anuales. Es muy bajo el ingreso, el income que tienen los trabajadores es muy bajo, y con este nivel de ingresos en cualquier otro banco no les darían ningún préstamo por el riesgo financiero que presentan. ¿Todo claro hasta ahora? Sí. Intentaré hablar lento para explicarme mejor. Cuando hay, como estos trabajadores a veces tienen mucha rotación, cambian de trabajo o simplemente se quedan sin trabajo o tienen alguna incapacidad laboral o cualquier otro problema, caen en cartera vencida. Quando parliamo di cartera vencida, parliamo di trovarsi in situazione di, qua in Italia si chiama posizione di sofferenza, sì, che più o meno quando non hanno pagato almeno 5 rate del suo mutuo. Entonces, cuando caen en cartera vencida, empieza a cobrarles intereses, empiezan a tener una serie de problemáticas que, además del problema que les causó no pagar, pues se les acumula esto que puede llegar inclusive hasta quitarles su casa. Es tan serio el tema del Infonavit y tan importante y noble que era muy importante meter el tema de la mediación. Es por eso que cuando empezaron con esto los despachos de cobranza. Sì, despachos de cobranza sarebbero questi studi che si dedicavano a andare dall'individuo, dalla persona che aveva problemi, insolvenze col mutuo, a chiedere i soldi, diciamo, senza come un'esecuzione di... Sí, ellos, la cartera la trabajaban ellos, o sea, el número de estos acreditados que estaban en cartera vencida o en no pago, ellos iban y les tocaban y les decían, oye, tú le debes tanto al Infonavit, oye, tú le debes tanto al Infonavit, oye, paga, porque si no te voy a mandar a un juicio, porque te voy a quitar tu casa, porque... Entonces había como tal vez amenazas o malos criterios para hablar con el acreditado cuando realmente no se le escuchaba y no se sabía por qué estaba en esa situación de no pago. No creo que nadie en México ni en el mundo quiera no pagar su vivienda, su casa, que al final del día es su patrimonio, lo que tiene para él y para sus hijos. Por tal motivo, el Infonavit se empezó a hacer de muchas casas abandonadas, casas que le costaban, casas que tenía que reparar, casas que tenía que cuidar para que no llegara gente a invadirlas. Y con esta visión el maestro Alejandro Murat decidió que era necesario hablar, sensibilizarnos en el tema, hablar con los acreditados y entender la razón de por qué no estaban pagando y dar una oportunidad o dar una forma de pagar su vivienda. Él tiene una frase que dice que si quieres puedes solucionar tu problema en el Infonavit. Siempre habrá una forma de solucionar el problema con el Infonavit.
Entonces es por eso que él en esta visión le da un segundo impulso a la mediación hace 1 año y medio, porque el primer impulso, como bien ya lo comentaron Marta y Salvador, lo dieron ellos en 2010, que fue un trabajo muy ambicioso y muy arduo que hicieron en todo el país. Como saben, México territorialmente es muy amplio e ir de Chihuahua a Yucatán es muy complejo y cansado y tardado, y cada región es muy diferente, tiene sus particularidades en todos los sentidos. Entonces, una de las primeras conclusiones que yo podría decir es que la mediación en el Infonavit, por desgracia o por ventaja, no es homogénea. Esto quiere decir… Homogénea. Ah, homogénea. Homogénea. Scusa. Sí, no es homogénea. Esto quiere decir que a lo mejor en Chihuahua la mediación se hace rápido y la gente se habla más golpeado, más frío, pero a lo mejor en Chiapas tienes que hablarles muy sonriente, muy de en diminutivos, muy de abrazo, muy de beso, muy… Entonces, cada estado del país es muy diferente y no podremos hasta el momento hacer una mediación igual en cada estado. Esa es una de las principales problemáticas. Bueno, le voy avanzando aquí. Esto un poco ya lo dije. Entonces, en este primer impulso que le dieron Marta y Salvador, yo creo, porque yo no estaba en el Infonavit en ese momento, pero yo creo que el pretexto perfecto fue las reformas constitucionales que se dieron, de las que habló la cónsul en la mañana, y entonces pues que señalaban que debía de haber medios alternativos de solución de conflictos, y por eso creo que fue la base para iniciar con Marta y Salvador en el Infonavit este arduo trabajo. Eso fue lo que le dio inicio. Este es el marco jurídico y, bueno, ya voy a entrar ahora sí a esta parte. Este es el tren de cobranza especializada. Es cuando la gente que está en esta parte es gente que no ha pagado, y la mediación entra justo, antes entraba hasta el 12º omiso. Sì, prima la mediazione si faceva dopo l'impago di 12 rate. Adesso dopo 5 già le persone possono raggiungere la mediazione. Entonces entraba hasta el 12º no pago, que llevaba 12 bimestres no pagando. Entonces ya nosotros nos dimos cuenta que ya era muchísimo tiempo de no pago y que ya la relación se había deteriorado muchísimo. Entonces el director nos instruyó que la metiéramos a partir del 5º no pago. Así entras más rápido, tratas de sanear más la relación y de solucionar más pronto el problema para evitar que se sigan generando intereses o preocupaciones para los acreditados. Porque esa es la parte que más nos preocupa, la parte de los acreditados, la parte social del instituto, que también lo mandata la ley, que tenemos que ser un instituto social. Eso quiere decir que no podemos ser como el banco tradicional de llegar y cobrar y quitarte la casa o llevarte a juicio o lanzarte, sino que tenemos que dar bastantes oportunidades a todos estos trabajadores. Entonces, los objetivos de la mediación Infonavit es dar seguimiento. Sí, los objetivos es dar seguimiento a la regulación de créditos vencidos a través de convenios celebrados de justicia alternativa, buscando con ellos un esquema de negociación y saneamiento de la cartera vencida, así como de la relación entre el acreditado y el Infonavit. Otro es potenciar el acercamiento y creación de acuerdos para preservar el patrimonio del acreditado y del fondo. Esta es otra de las complejidades del instituto, porque por un lado tenemos que ver por el acreditado y ver que conserve su vivienda, que conserve su patrimonio, que conserve su casa, pero por el otro lado tenemos la bolsa donde está el dinero de todos los trabajadores de México, donde está el dinero de todos los empresarios que en algún momento quieren sacar un crédito para comprar una vivienda o para rentar, que si dejamos que aumente la cartera vencida, pues este fondo va a ir para abajo y cada vez vas a tener menos dinero
para prestar y eso va a generar más problemas y también genera problemas al momento del retiro, porque la gente que no use su crédito o que lo haya usado y después junte otro monto, cuando se retira se le devuelve ese dinero che stava in su cuenta. Diciamo, voglio spiegare un attimo che una delle difficoltà dell'Infonavit è trovare l'equilibrio tra la parte, diciamo, abbiamo chiamato raccolta sociale, cioè aiutare alle persone iscritte con questo credito, con la sua casa, non perdere la casa, aiutarli con una soluzione di mediazione, però dall'altro lato non possono giocare, devono preservare anche il patrimonio dell'Infonavit, perché ci sono anche dei lavoratori che una parte del suo stipendio è andato a questo fondo e magari un risparmio al momento della pensione. Quindi l'Infonavit deve giocare sempre con questi, più o meno no, nel gioco dell'aiuto, della solidarietà e da un lato preservare i risparmi per gli altri lavoratori. Otro de los objetivos de la mediación Infonavit es fomentar la convivencia social armónica a través del diálogo, el trato cordial y empático y la tolerancia mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes, que es como lo más importante. Y tercero es evitar procesos judiciales largos, costosos para los trabajadores y para el instituto, coadyuvando a descongestionar los tribunales y acelerando las resoluciones, los procesos de solución. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que hemos visto con la mediación en el instituto? A través de la mediación, pues el Infonavit refrenda su carácter social, pues este es un método alterno de solución de conflictos voluntario y confidencial. En este momento contamos con una capacidad instalada, eso quiere decir que contamos con 100 mediadores en todo el país, tanto nacionales como locales. Nacionales significan que pueden ir de un estado a otro, locales significan que solamente están en un solo estado. Cuando llegamos al Infonavit, después de esta caída penosa que se hizo después de todo el esfuerzo que habían hecho Marta y Salvador, contábamos solamente con 45 mediadores activos. Ya había muchos mediadores que no querían colaborar con el instituto y a partir de ahí empezamos pues primero a contratar más mediadores porque no se podía hacer una mediación sin los mediadores. Entonces hasta el momento llevamos 100 y pensamos contratar muchísimos más mediadores para dar más soluciones a los trabajadores. La meta nacional se propone incrementar. A través de la mediación Infonavit, el acreditado recibe atención personal a su caso, protege a su patrimonio y el de su familia y reanuda el pago de su crédito. El porcentaje de cura. Sì, cura è una percentuale, diciamo, di guarigione di questa insolvenza nel mutuo. Loro hanno usato questo termine per riferirsi al momento in cui si possono riprendere la persona a pagare le rate. Sí, el término de cura es muy local, les ofrezco una disculpa, pero significa que a partir, por procedimientos del instituto, a partir del tercero o cuarto mes que el acreditado vuelve a pagar, quiere decir que sale de ser un moroso y pasa a ser un vigente. O sea, diciamo uscita dalla posizione di sofferenza, per capirci. Quiere decir que se le curó la cuenta, que su cuenta ya es saludable, ya está sana, por eso se le llama cura. Sí, el conto bancario guarito. Ahí es donde nos damos cuenta que la mediación ha servido muchísimo porque nosotros ahorita, la siguiente lámina, bueno, se los muestro ahorita en la siguiente lámina, traemos un 80% de efectividad. Eso quiere decir que de cada 10 convenios de mediación que se firman, 8 se cumplen, 8 se están pagando, después de que venían a lo mejor de 1 año, de 2 años, de 3 años de no pago o de 6 meses pueden ser, pero que estos 8 de cada 10 convenios, 8 de cada 10 acreditados vuelven a pagar su crédito. Y se tiene convenios de colaboración con varios estados del país.
17 en estos momentos, con 17 estados, y tan solo en los últimos 2 años, que es un poco la prueba del compromiso que tiene el maestro Alejandro Murat, director general del instituto, con la mediación, es que en tan solo 2 años se han firmado 7 convenios con diferentes estados, que incluye Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, varios estados, que eso nos ayuda muchísimo. Nuestro primer convenio que se firmó es con el Poder Judicial del Distrito Federal, que ojalá todos los tribunales y todos los poderes judiciales fueran como el del Distrito Federal, que entiende y sabe mucho y muy bien de la mediación y la importancia que tiene. Entonces, ay, se me perdió el de la, esto es fácil. Oye, pero ¿sabes cuál me falta? Ah, lo de la cura. Sí, déjame, avanzo, ¿no? Sí. Hola, gracias. No se ven los números. Sí, ¿no? No sé por qué. Bueno, No sé por qué no se ven ni el mapa ni los números. es que faltan unas plantillas, por eso estamos así. Desde que inició el programa de mediación en el instituto, cuando lo hicieron Marta y Salvador, se han firmado más de 150,000 convenios, lo que se traduce en 150,000 posibilidades o nuevas posibilidades para los trabajadores de permanecer con su casa. La trascendencia es muy importante. Simplemente este año se firmaron, a lo que va de octubre, firmamos más de 12,000 convenios. Eso quiere decir no 12,000 personas, eso quiere decir 12,000 familias que no están preocupadas, que no están asustadas, que no están amenazadas, que viven tranquilas y que están pagando lo que acordaron entre ellos y el instituto. El porcentaje de cura, no lo podemos meter, ¿verdad? No aparece. Y No, ¿verdad? números. Bueno, les voy aquí estaba, creo que este es muy importante para que vean cómo hemos ido convenciendo además a nuestros directivos de la importancia de la mediación con el porcentaje de efectividad que hemos ido teniendo. Los números hablan, y más en el Infonavit. Es un banco social, pero no deja de ser un banco, y tenemos actuarios y tenemos economistas que tal vez la parte social no la ven tanto. Yo les podría decir a ellos, socialmente es muy importante la mediación, pero cuando ven números, cuando ven resultados, dicen, sí es muy importante la mediación. Entonces, por ejemplo, en enero del 2015 traíamos un 70% de efectividad, que quiere decir, cuando nosotros llegamos traíamos un 60% de efectividad. Esto era 6 de cada 10 convenios se pagaban, se cumplían. En el enero de 2015 eran 70%, 7 de cada 10 convenios. Y a junio del 2015 vamos en 8 de cada 10 convenios se cumplen. Entonces, conforme hemos aumentado y dado la importancia que requería la mediación, hemos visto que va aumentando el número de gente que vuelve a pagar. A comparación, lo hemos comparado con las otras estrategias de cobranza, que son diferentes a la mediación, o en las estrategias donde no participa un mediador, tienen una efectividad de entre 40 y 50%. O sea, cuando un mediador no participa, la efectividad de pago es de 4 convenios sobre 10. Solamente 4 o 5 se pagan. Cuando un mediador participa, 8 convenios de 10 se están pagando. Entonces, con eso dejamos callados a los actuarios y a los economistas y a todos los que no creían en la mediación Infonavit. Y también así podemos ver el trabajo de los mediadores, porque no solamente es yo creo que tal vez después lo platicaré con Marta y Salvador y con quien me quiera dar ideas. Tal vez el nombre de mediación solamente queda corto para el Infonavit. Tal vez podríamos aumentar negociación, mediación y no sé, otro término, porque realmente el mediador ayuda mucho, sensibiliza mucho a las dos partes, tanto al cobrador, que tiene una lógica de quitar casa, de o me pagas o te la quito, que tiene una lógica muy agresiva, como tanto al trabajador, que muchas veces va asustado, que ya fue amenazado, que tiene miedo que le quiten su vivienda, que a lo mejor tiene todo el interés de pagar pero no tiene dinero, o a lo mejor quiere pagar
pero no sabe cómo y porque le han llegado muchos gestores o gente que le amenaza o le dice mentiras. Entonces, cuando interviene el mediador y explica y habla y da ahí la introducción y dice cuál es su función y trata de hacer un equilibrio entre las dos partes, porque a veces ese es otro problema, el equilibrio entre las partes es difícil obtenerlo, ya que estás tú como persona contra un banco, al final del día es un banco, entonces lograr ese equilibrio también lo tiene que hacer muchas veces el mediador, ¿no? Pero hemos visto que sensibilizando a las partes, explicando o simplemente escuchando a los acreditados, porque muchas de las veces cuando hacemos al final de la sesión el cuestionario de calidad o el cuestionario de excelencia, dicen, pues es que yo desde cuándo quería pagar, pero nadie me explicaba, nadie me decía, o sí, nadie me sabía decir nada, o venía el despacho y me amenazaba y me gritaba, no me escuchaba que a lo mejor ese mes me despidieron, pero ya conseguí trabajo, no me escuchaba que a lo mejor ese mes se murió mi mamá y estuve sin trabajo 2 meses, o no me escuchaba que me rompí la pierna, o que me diagnosticaron cáncer, o que mi esposo se murió, o todas estas circunstancias particulares y privadas que a veces estos gestores o estos cobradores no ven, los han visto los mediadores. Y entonces el acreditado queda muy satisfecho y muy contento al saber que alguien lo escuchó, que alguien le entendió su problemática y le está ofreciendo soluciones a su problema. Entonces yo creo que por eso tenemos esta efectividad en la mediación. Diciamo che i risultati che si raggiungevano prima attraverso i metodi, diciamo, esecutivi o anche minaccianti, se dici un po' violenti, erano più o meno di un 40%. Con l'introduzione della mediazione, tra tutti i benefici, si è raggiunta una percentuale di un 80% diciamo di accordi raggiunti effettivi, cioè che queste famiglie hanno ripreso il pago del suo mutuo e possono stare tranquilli. Però oltre a quello si è compiuta una parte solidaria di questa mediazione e si è, diciamo, restaurato un po' l'equilibrio tra le parti, anche se sembra difficile parlare di equilibrio tra un'istituzione bancaria e un mutuario, però grazie alla mediazione diciamo che le parti hanno trovato di fronte non un muro, non un'istituzione finanziaria, non delle persone che unicamente vogliono i soldi, i suoi soldi, anziché una persona che è disposta a, diciamo, a sentire la sua problematica, a capire un attimo qual è la sua situazione finanziaria del momento e a provare a raggiungere un accordo in cui queste persone possano diciamo avere una qualità di vita o mantenere il suo mutuo, mantenere il suo patrimonio o la sua casa. Quindi il livello di soddisfazione è assolutamente raggiunto della percentuale, quasi ha raddoppiato la percentuale di successo. Y ya solamente para concluir, la mayoría de los mediadores que laboran en estos momentos con el instituto son mediadores que han certificado Marte y Salvador. Me atrevería, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que el 90% de los mediadores que trabajan en el instituto o con el instituto los prepararon Marte y Salvador, y ahorita tal vez un 50% están certificados con fe pública. Nuestro objetivo es que todos los que contratemos tengan la fe pública, pero ahí también entramos a un problema con el tema de los otros estados, lo que les platicaba, que cada región y cada estado tiene sus particularidades. Hay estados en los que no hay ley, pero nosotros como instituto tenemos que hacer la mediación aunque no haya ley. Entonces hacemos mediaciones privadas sin ratificar, sin nada, que al final del día es un acuerdo de voluntades que no va a traer ninguna sentencia ni nada, ni ninguna consecuencia aparejada.
pero inclusive esas se mantienen con un 80% de efectividad, entonces realmente no nos preocupa tanto. Pero sí el tema en algunos estados como el DF funciona perfecto, tienen fe pública, pero en otros no tenemos ley, pero en otros no ha habido la capacitación que necesitan para ser mediador, pero en otros no tienen espacio público, pero entonces cada estado tiene su complejidad particular, lo que hace más difícil para nosotros cumplir las metas, porque semestralmente tenemos metas, entonces es más difícil para nosotros cumplir las metas de convenios firmados, convenios efectivos, convenios que se paguen, cuentas que se cubren, derechohabientes contentos y un Infonavit sano en sus finanzas. Y ya por último, me hubiera gustado que estuviera Pascual, porque es una de las cosas que siempre nos solicitan, es que ya a partir del próximo año los aranceles, o sea, el pago, por cierto, nosotros les pagamos a los mediadores, porque si de por sí el acreditado no tiene para pagar su casa, pues si le decimos que él va a pagar el mediador, o que mitad y mitad, pues tampoco. Si muy apenas tiene tiempo para acudir a las sesiones, no va a tener ese recurso. Entonces el Infonavit paga la mediación. Diciamo che la mediazione nell'Infonavit è gratuita, è l'Infonavit chi paga ai mediatori per offrire questo servizio ai suoi lavoratori iscritti. Attraverso un fondo sociale. Il fondo nazionale. Fondo nazionale. Fondo Nacional, sí. Sociale. Sí. Y bueno, pues esto nos costó mucho trabajo y era un reclamo tanto de Marta Salvador como de Pascual y de don Edgar Elías Azar. Los aranceles, el pago al mediador eran muy bajos a comparación de los despachos de cobranza. ¿Cómo le dicen a los despachos de cobranza? No, diciamo gli studi che si dedicavano al recupero di debiti, del credito. Sì. Entonces eso hacía todavía más difícil la mediación, porque el despacho de cobranza lo único que quería era recuperar la casa o iniciar un juicio o lanzar, porque el Infonavit le pagaba más y a la mediación le pagaba menos. Entonces ahora, a partir del próximo año, el maestro Alejandro Murat dio la instrucción de que aumentara el pago a los mediadores y así incentivar más el trabajo y así igualar más el trabajo entre las dos partes. Fue un trabajo muy difícil, porque cuando es dinero es difícil, y más si la decisión se toma entre tres. Entonces esperemos y nos vaya muy bien para el próximo año y la mediación sea la forma de cómo solucionar los problemas de no pago en el instituto y no sea a través de juicios. ¿Entendido? Domani continueremo ad approfondire e a confrontarci anche con il responsabile della giustizia alternativa del Tribunale della Corte Suprema del Messico, giusto? E quindi saranno dati molto importanti per il nostro Paese per capire effettivamente su progetti sociali di così grande spessore cosa possiamo fare anche noi. Quindi è molto importante e molto interessante anche a livello di ricerca culturale. Grazie mille. Muchas gracias.